Escuchábamos Cómo has hecho de los Tequis, que bueno, un poco nos contaban cómo el amor del rey Peleo, que así se llamaba, había dicho yo Pelias, pero era en realidad Peleo, acá lo busqué, y la ninfa Tetis, ¿no? La madre de Aquiles, aquella que abandonó a Peleo, al igual que Urvasi lo hizo con Ururabas, como siempre pasa en estas relaciones que habíamos contado, donde hay esta disparidad. Y decíamos que Quirón vivía en un estado de gran dolor, ¿no? Así que Hércules intercedió ante Zeus para obtener la gracia de Prometeo, que estaba encadenado en el monte Cáucaso, del que hemos hablado en algún programa, por haber robado el fuego divino para entregarlo a los hombres. Y como hijo de inmortal, Quirón no podía morir y estuvo condenado a dolores horribles por el dolor del veneno, ¿no? Por el efecto del veneno. Su dolor era constante, pero lejos de lamentarse o resentirse, estudió el dolor y las formas de superarlo. Heracles, Hércules, se apiadó de él y buscó a Prometeo, quien había sido encadenado por Zeus por entregar el fuego a los hombres y condenado a nacer y morir cada día cuando un águila le devoraba su hígado, que volvía a crecer. Es decir, Prometeo, como había robado el fuego de la forja de Hefestos, del herrero del Olimpo, para llevárselo a los hombres, por una cuestión de compasión, Zeus se ofendió mucho y lo encadenó a Prometeo en el Cáucaso a un risco, y todos los días venía un águila y le comía el hígado, cosa que a Prometeo no le hacía mucha gracia, no era muy divertido. Y por la noche el hígado le volvía a crecer, así que todos los días le comían el hígado. Imagínese, es como si usted tuviera que vivir una situación, no sé, usted sabe que en el trabajo tiene un compañero de trabajo que metafóricamente le come el hígado todos los días, ¿no? Es decir, le hace la vida imposible. Y usted sabe que, digamos, por la noche se recupera, porque usted vuelve a su casa, y al día siguiente otra vez. Bueno, esto le pasaba a Prometeo, que no moría porque Zeus lo mantenía vivo. Entonces, había sido encadenado por Zeus por entregar ese fuego a los hombres, y este castigo duraría hasta que alguien tuviera piedad de él y muriera en su lugar. Entonces, a instancias de Hércules, Quirón lo reemplazó, muriendo para liberar a Prometeo. O sea, fue Quirón y le dice: Prometeo, sí, ¿qué pasa? Soy Quirón. ¿Y qué tiene? No, que te vengo a ayudar. ¿En serio? ¿Y cómo me vas a ayudar acá si tengo un águila que me come el hígado todos los días? No, porque me explicaron que yo puedo tomar tu lugar, morir por vos y te libero, porque yo soy inmortal, ¿viste? Pero tengo un problemita, que una flecha se me clavó en la rodilla y tiene veneno, y bueno, no te voy a contar mucho, pero sufro como un loco. Así que yo te doy mi inmortalidad a vos, y yo me vuelvo mortal y me muero apenas el águila me coma el hígado. ¿Qué te parece? Pero me encantaría, pero ¿cuándo lo hacemos eso? Ya mismo, si querés intercambiamos. Perfecto, vení acá arriba, te encadenás vos y me dejás salir a mí. Hecho. Y así hicieron. Entonces, Quirón tomó el lugar de Prometeo. Y parece que durante unos días, algunos dicen 9 días, el águila le siguió comiendo el hígado a Quirón, en este caso, que vivenció un poquito el dolor de Prometeo. Pero bueno, al 9.º día, los dioses lo recompensaron a Quirón, subiéndolo a los cielos como la constelación de Sagitario o la de Centauro. Hoy no se ponen de acuerdo quién es Quirón y quién es Folos, que era otro centauro que después veremos. Zeus decidió liberar a Prometeo. O sea, con este intercambio Zeus dijo... Claro que tenía la misma voz que Filemón, perfecto. El cambio ya vi que se hizo, no hay problema. Prometeo, escuchame una cosa. Sí, don Zeus, dígame. Mira, te pongo dos condiciones. La primera, tenés que llevar una cadena simbólica, porque yo te puse esa cadena para atarte al risco,
como símbolo de que te castigaba, ¿viste? Pero si yo te suelto, la gente va a pensar que yo me ablandé. Así que lo que vas a llevar es un anillo como símbolo de la cadena, pero en pequeñito, como que la tenés todavía, como que está sujeto a mí, no sé si se entiende. Y la segunda ya está cumplida, que un inmortal tenía que ponerse en tu lugar, y ya lo hizo Quirón. Así que seguí con tu anillito y estamos todos contentos, ¿dale? Sí, señor, perfecto. El anillo que se puso Prometeo no es más que el anillo de bodas que usa usted en su mano y su marido también. Es decir, ¿qué significa ese anillo? Bueno, ese anillo es el recordatorio de que usted tiene una sujeción. Ese anillo, imagínelo más grande, sería un grillete. Usted tendría como unas esposas puestas en cada mano. Como es incómodo andar por la vida con esposas, porque veo que, no sé, usted se quiere, tiene esposas puestas, se quiere bañar, no puede, quiere conducir un coche y tampoco. Entonces se optó por un método sencillo, un anillo que recordara que usted está tan sujeto como si tuviera unas esposas a su pareja, por eso se llama esposa o esposo. eh, y bueno, de esa manera todos seguimos la tradición de Prometeo y seguimos con nuestro anillo simbolizando la sujeción. Al igual que la corbata, ¿vio? Que la corbata es un símbolo de una horca, básicamente. O sea, usted se pone una corbata y simboliza que usted está en el patíbulo, más o menos. Entonces Quirón fue liberado por Zeus. Hércules recordó a Zeus que Quirón quería ceder su inmortalidad desde que padecía una herida incurable. Entonces Quirón pudo acabar su vida en la tierra, murió, agradeciendo por poder resolver el problema de Prometeo y de paso el suyo propio. Quirón fue liberado por Zeus, que después de 9 días lo transformó en la constelación del Centauro, proyectándolo al cielo. Siempre los héroes griegos y los dioses muchas veces solían tener una especie de inmortalización en alguna constelación. Eso pasó con los dioscuros Castor y Pollux, pasó con muchos animales míticos. Entonces Quirón también tenía un lado femenino, fíjese. La primera mujer que tiene relación con Quirón, ¿quién es? Su madre Filida, ¿se acuerda? Que se convirtió en yegua para poder escapar, algunos dicen del propio Cronos, otros dicen de Rea, la esposa y hermana a la vez de Cronos, al igual que también les recuerdo que Zeus, su esposa, que se llamaba Hera, además de llamarse Hera, era su hermana. Bueno, también una ninfa de Océano y Tetis, de la que Cronos, su padre, se enamoró y quiso seducir. Pero ella, para escaparse, se convirtió en yegua y a su vez Cronos se convirtió en caballo para poder unirse con ella. Esa fue la historia que hablamos hace un rato. Así que esta es la primera mujer en la vida de Quirón. Otra versión dice que solo Cronos se convirtió en caballo, y bueno, todo lo que hemos contado. Eso no lo vamos a contar de nuevo. Vemos pues en este primer personaje femenino que de Quirón, que es una ninfa. La referencia sobre el aspecto instintivo y libre de la naturaleza, que es el puesto en juego en el trabajo quironiano. Como Quirón es un arquetipo, es el arquetipo del sufrimiento, también incluye, al incluir a esta mujer, a Filira, a su madre, que era una ninfa, incluye lo que eran las ninfas. Las ninfas eran sacerdotisas que servían en los templos de la diosa y eran vírgenes libres en su contacto con los hombres. Eran maestras en las artes sexuales, pero no estaban ligadas a ningún compromiso en sus relaciones amorosas y ejercían una función oracular y sanadora. Las ninfas estaban en contacto con los espíritus de la naturaleza y se dejaban llevar por su lado instintivo. De ahí viene la palabra ninfómana, que usamos para designar a mujeres con un gran instinto sexual, ¿no? Quizás uno se ha cruzado alguna vez con alguna de estas mujeres que se dejan llevar por su lado instintivo y se dedican a las artes sexuales sin tapujos. Bueno, eso era la madre de Quirón. Por lo tanto, Quirón tenía en sus tuétanos, en su sangre, fluyendo el espíritu de una ninfa. Y más allá de lo que es la moral, ¿no? Lo que corresponde y lo que no, si la sexualidad libre, si estar con varias personas, con varios hombres, varias mujeres o no, a la vez, o tener amantes, más allá de eso, tiene que ver con una especie de rebeldía natural, ¿no? Piense que la sociedad nos pide
ciertos requerimientos, cumplir ciertos deberes, acotarnos a ciertas normas. Pero bueno, el espíritu de la ninfa es el espíritu de la transgresión, es el espíritu indómito, es el espíritu rebelde, es el que no se deja restringir, sujetar o encauzar en una sola dirección. Entonces, eso forma parte de Quirón y forma parte de todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa gran energía pujante dentro de nosotros que nos impulsa a la pasión, nos impulsa a disfrutar. Es lo que algunos llaman el impulso dionisíaco, ¿no? Contrario al impulso apolíneo. El impulso apolíneo es seguir las normas, mantener las cosas estructuradas, la rutina. Y el impulso dionisíaco es el de, no sé, revolear la chancleta, como se dice. Es decir, soltar las amarras y no, digamos, abrevar siempre el mismo puerto, sino que permitirse, darse permisos para disfrutar de mil maneras distintas. Entonces, otro personaje femenino en el mito es su mujer, la mujer de Quirón. Tuvo una esposa, se llamaba Cariclo. Quirón se casó con la ninfa Cariclo, fíjese, también era una ninfa. Según algunos era hija de Apolo y según otros del dios Océano. Y su padre con ella, y fue padre con ella de varios hijos. Cariclo ayudó en la crianza de Jasón, uno de los héroes griegos, y Aquiles. Y fue madre ejemplar para sus hijos putativos, es decir, adoptivos, que son estos dos, Jasón y Aquiles, como los suyos propios, aunque los propios le dieron solo penas. Entre los hijos propios destacan Osirroe, quien heredó el don de la profecía de su abuelo, Apolo u Océano, o como amada de Apolo, que este se lo regaló, algunos dicen. Como lo usó para contar secretos de los dioses, Osirroe fue transformada en castigo en una yegua llamada Hipo, o también Hipe. Vio cómo es, uno puede andar contando cosas, pero de los dioses no conviene. Es decir, usted puede en la vida cotidiana charlar, contar cosas, pero si usted habla de cierto político que no debe hablar, o de cierto empresario que no debería citar, o de ciertos temas que todos sabemos que ocurren pero no conviene decirlos, y usted los dice igual, y bueno, finalmente lo terminan transformando en una yegua o en un caballo según el caso. Es decir, lo terminan cambiando, lo terminan alterando. Así, por ejemplo, lo pueden despedir de su trabajo, lo pueden marginar, lo pueden denostar públicamente, y con eso a usted lo cambian. Es decir, de ser una persona respetada pasa a ser un paria. De ser alguien con trabajo y, digamos, con una respetabilidad, con un estatus social y económico, pasa a ser un don nadie. Y así. O le niegan el acceso a ciertos ámbitos de, no sé, de una universidad, y usted pasa a ser justamente un anónimo. Entonces, esto le pasó a Osirroe, que tenía un nombre difícil de pronunciar, Osirroe, que andaba ventilando cosas que no debía hacer. Pero bueno, piense que en la sangre de Quirón había sangre de ninfa, su madre Filira era una ninfa, y su esposa Cariclo también era una ninfa. O sea, ¿qué se le va a pedir a la hija? ¿Que sea una santa? No, la hija va a ser un poco rebelde. También estaba Tiresias, muy famoso en la antigua Grecia, que buscando a uno de sus perros, vio cómo es, uno se le pierde el perro y está, Bobby, ven, Bobby, ¿dónde está Bobby? Así. Y llegó a un punto en el bosque donde sorprendió a la diosa Atenea mientras se pegaba un baño en una laguna. Estaba ahí Atenea frotándose, sacándose la mugre que tenía pegada, y en eso Atenea lo vio. Y Atenea era la virgen por excelencia. Atenea no quería saber nada con hombres, y siempre andaba con toda su armadura, con su casco puesto, siempre. Así nació con casco, fíjese. Y la vio desnuda. Imagínese, verla desnuda a Atenea. Atenea pensaría, me vio desnuda, y después va a andar por el pueblo diciendo que me vio desnuda, y va a decir cómo tengo mis partes que no quiero andar mostrando, encima con que va a andar diciendo que me vio, y bla, bla, bla. Entonces decidió cegarlo. Lo cegó. Como si sirviera de algo, en realidad, porque el tipo iba a andar por ahí diciendo igual. Yo la vi a Atenea, me cegó, pero la vi.
Y me lo acuerdo todo, me lo acuerdo. Entonces lo cegó. Y Cariclo, que es la madre, obviamente, de Tiresias, que la acompañaba en el baño, se ve que le estaba ayudando a tener a rasquetearse la mugre que tenía más pegada, le reclamó que como ella, le dijo, pero ¿cómo podés pensar mal de mi hijo? Dice, si él lo que buscaba era su perro nada más. Entonces Atenea, como no podía revertir la maldición, acuérdese que cuando usted emite una maldición no hay vuelta atrás. Es decir, usted le dice a alguien algo, y desde el momento que usted le dice a alguien algo, ya está. Es como cuando usted manda supóngase un correo, un mail, o cuando usted envía un mensaje por WhatsApp o lo que fuera, donde apretó el botoncito ya está. Ya está, no tiene regreso. Usted puede escribir otro más y modificar al primero y decir, no, lo que yo quise decir era tal cosa en realidad. Sí, está bien, usted lo puede modificar, pero el que mandó lo mandó. Entonces Atenea ya había dicho su maldición, que justamente maldecir quiere decir el mal, ¿no? Entonces le mandó algo como, que te quede ciego, que te quede. Y eso ya está, no lo podía volver atrás. Entonces, para compensarlo y dejar a todos contentos, le dio el don de la profecía. Un don que Tiresias conservó aún después de muerto. Y a los propios infiernos fue a consultarle Odiseo, también llamado Ulises, Ulises para los griegos, Odiseo para los romanos. Y el propio Dante, en su Divina Comedia, hace que el personaje principal conozca, acompañado por Virgilio o aconsejado por Virgilio, que conozca a Tiresias y bueno, que le haga unas preguntas también, que era un gran sabio. Otra ninfa de la que no hay muchas noticias, solamente que como sanadora ayudaba a Quirón y que tuvo con él una hija llamada Osirrue o Endeis, o el nombre más conocido de Hipe, palabra relacionada con caballo, hípica o hipódromo. Bueno, esto repite lo anterior. De Hipe conocemos la historia, es así. Se cuenta que era amiga de Artemisa, la diosa más libre e independiente del Olimpo, y que salían juntas a cazar. Artemisa, por otro lado, es una diosa a la que se le considera vidente y profetiza, y estudia la astrología, y cabe pensar que si Hipe y Artemisa eran amigas, compartían los mismos ideales. Bueno, vaya a saber, a veces no, a veces los amigos se juntan, pero no comparten su manera de pensar. Sabemos también que Hipe en algún momento se atrevió a desafiar a su padre, a Quirón, con sus poderes mediúmicos. Parece que Hipe, que derivaba su nombre de caballo, porque en la familia todo era caballo ahí, y la gente se convertía en caballo, tenía la mitad del cuerpo caballo o yegua, según el caso. Tenía poderes mediúmicos, o sea que podía conectarse con los muertos. Y veo que los muertos le cuentan algunas cosas interesantes. No sé qué número va a salir en la lotería, o con quién está saliendo la vecina al lado, de cosas así. Entonces le dijo al padre que iba a cambiar su naturaleza inmortal, ¿no? Cosa que realmente sucedió al final de la vida. Vino un día Hipe y le dice, papá, te quiero decir una cosa, que estuve hablando con los muertos, viste, los amigos míos, y me dijeron algo de lo que te va a pasar. Escúchame, Hipe, no me vengas a molestar con todas esas tonterías, no me interesa, ¿me entendés? No me interesa. Pero yo lo que te quiero decir es importante, que vas a dejar de ser inmortal, y que te vas a morir finalmente, que no vas a ser inmortal por siempre. ¿Pero qué estás diciendo, Hipe? Eso es una tontería más grande que una casa. ¿Por qué no te vas de acá que te voy a dar un tortazo? Quirón no tenía mucha paciencia. Era bastante, en algunas cosas, dogmático. Entonces, además estaba recuerde con el dolor. Cuando uno está con ese dolor, a su vez, se vuelve intolerante. Entonces, la parte masculina de Quirón, no la femenina, porque recordémonos que todos estos personajes femeninos que aparecen también son Quirón, porque están dentro de su mito, del mito de Quirón. Entonces, Hipe nos confirma que Quirón tenía un lado masculino, un lado duro, un lado dogmático. Hipe fue seducida por Eolo, ¿no? ¿Vio cómo es eso? Eolo era el dios del viento. Y el viento tiene que ver con esto de ser voluble. Y veo que a las chicas les gustan los tipos volubles. Esos tipos que son inconsistentes, que las entretienen, que les cuentan historietas, que las hacen reír. Y Éolo era de esos, ¿no? Éolo era un tiro al aire, justamente, como él era el dios del viento. Y temiendo la reacción de su padre y de la propia Artemisa,
cuando se enteraran de que ella estuvo con Eolo. Es como decir, ay, mira, la nena está saliendo a que no sabe con quién. ¿Con quién? Con Eolo, el dios del viento. ¿En serio? Sí. Bueno, ese tipo de cosas que cuentan las vecinas, ¿vio? Entonces, ¿qué hizo ella? Se refugió en el fondo del mar con su tío Poseidón, hasta que dio a luz a su hija. O sea, fue así. Dice, sí. ¿Poseidón? Sí. Soy yo, Ipe. Ah, ¿qué haces, sobrina? Bien, acá estoy. Quería pedirte un favor. Sí, lo que quiera. ¿Me puedo quedar acá bajo el agua con vos? ¿Te querés quedar acá y para qué? No, porque tengo ganas de compartir un tiempo con... Me dije esta mañana, ¿cuánto hace que no lo veo a mi tío, A mi tío Poseidón. ¿Por qué no ir a visitarlo, Bueno, sobrina, vení. Acá hay lugar para los dos. Entonces, pasó ahí alguna cosa. Pasaron los días, estaban ahí bajo el agua, vio cómo es, bajo el agua todo se vuelve más turbio. Y Poseidón le dice a Ipe, Ipe, sí, tío, ¿por qué no te acercás un poquito más? Que hace frío. Bueno, ¿así? Otro poquito, acércate más, vení que te voy a dar un abrazo. Bueno, tío, está bien. Qué afectuoso que estás, tío. Sí, yo soy así, dame un beso. Entonces Poseidón la violó, básicamente. ¿Y por qué los dioses eran así? Los dioses no solían preguntar mucho, iban directo al grano. Entonces la violó y de Ipe nació Melanipa, su hija, que literalmente significa yegua negra. Ipe se convirtió en una constelación, la de Pegaso, ¿se acuerda del caballo alado? El que montaba, no Perseo, como en la película Furia de Titanes, que Perseo anda sobre Pegaso, porque parece que Perseo volaba con unas alitas que tenían las sandalias. Y bueno, le pusieron a Pegaso porque quedaba mejor. El que volaba en Pegaso era Belerofonte. Y Pegaso era un caballo alado que no solo batía las alas y volaba, sino que paradójicamente movía las patas mientras volaba. ¿Vio cómo es eso? Es como uno cuando, no sé, saca la lengua mientras escribe. Y uno dice, ¿para qué? Bueno, no sé, uno saca la lengua igual. Bueno, ¿en qué ayuda? En nada. Ahí Pegaso, todo el mundo desde abajo le grita, Pegaso, no mueva las patas, ¿para qué las querés mover si ya está volando? Y Pegaso dice, ¿y qué le voy a hacer? Si así aprendí, me quedó grabado. Cada vez que muevo las alas se me mueven las patas, se me mueven. Y así. Entonces Ipe comparte con las otras dos mujeres descritas anteriormente el lado instintivo o libre. Porque Ipe, ¿qué hizo? Ipe se fue con Eolo, no conservó el linaje de su padre, no fue conservadora, respetuosa, rompió con eso. Se fue con el aire, se fue con la mente, es decir, pensó. Ipe decidió pensar por sí misma. Eso es lo que es Eolo. Eolo es, para una mujer, sería el hombre, aquel que rompe estructuras, aquel que no es el que sus padres desearían, pero a la vez, ese hombre es el que permite el cambio, porque justamente es un hombre inestable, voluble, que rompe la tradición familiar, y bueno, sea hombre o mujer, usted lo puede dar vuelta a la historia, es lo mismo, es un cambio de mentalidad. Entregarse a Eolo es animarse a pensar cosas nuevas. Y bueno, claro, pueden pasar cosas como que sus padres, o sea, lo que venía ocurriendo en su vida, no lo acepte. Entonces, si usted a partir de hoy empieza a escuchar la espada de Damocles, su cabeza cambia y empiezan a aparecer nuevos pensamientos que difícilmente encajen con los anteriores, es decir, con todo lo que usted venía haciendo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se tiene que esconder. ¿Y dónde se esconde? Se esconde en el fondo del mar, se esconde con Poseidón, se esconde en el inconsciente, se va hacia adentro, se va hacia adentro de usted, se va hacia lo más profundo, donde están los recuerdos, donde están los traumas, donde están las cosas más instintivas, más profundas del ser humano. Y ese inconsciente no la deja o no lo deja salir igual que como entró. Metafóricamente en un mito, lo o la viola, es decir, le deja una simiente, le da un hijo, una hija. Y esta hija fue Melanipa.
que era la nieta de Quirón. Y Melanipa no lo pasó mejor que su madre Hipe, ya que fue seducida por su tío abuelo Poseidón. O sea, Poseidón no le bastó con Hipe, sino que también sedujo, y leamos, hagamos una traducción más real. Seducir tenemos que entenderlo por violar, básicamente. Por su tío abuelo Poseidón. ¿Qué le hizo Poseidón? La cegó, ¿no? Y la enterró viva después de que dio a luz a gemelos, hijos de Poseidón obviamente, que le fueron arrebatados y abandonados en el monte, como tantos héroes, y que fueron salvados de la muerte por un pastor que los cuidó, así como si fuera una especie de Rómulo y Remo. Ya mayores, estos gemelos rescataron a su madre y Poseidón, arrepentido, le devolvió la vista a Melanipa. Poseidón dijo, cuando vinieron los gemelos ahí, matando a todos a su paso, diciendo, ¿dónde está nuestra madre acá? Queremos recuperarla, Poseidón, te vamos a... Y entonces Poseidón dijo, momento, yo no sé, yo no hice nada. Acá está Melanipa en perfecto estado, fíjate que hasta ve bien, mira, nunca estuvo ciega, ¿no es cierto, Melanipa? No sé, no, Melanipa hace chistes, es muy bromista, Melanipa está perfecto, anda Melanipa con tus hijos, y así. Otras hijas de Quirón y Cariclo fueron conocidas con el nombre genérico de ninfas pelionias, ninfas del monte Pelión, así que esas ninfas ni le cuento. Si usted se cruza con una ninfa del monte Pelión, yo que usted salgo corriendo enseguida, porque serán pasionales, serán lo que quiera, o bellezas, serán muy bellas, pero son peleadoras. Las ninfas pelionias, ante la primera que discuten con usted, le arrojan un jarrón por la cabeza o le dan simplemente un puñetazo, una hostia. El único mito asociado a ellas es que fueron las niñeras de Kentauro, las ninfas pelionias. Es por ello que las otras razas de centauros también tenían como casa al citado monte. Luego están los centauros del Peloponeso, que es una zona de Grecia. Vinculada a la miel y a las abejas tenemos a la ninfa Melia, no Amelia, sino Melia, quien fue amada por el viejo sátiro Fauno Sileno, compañero de Dioniso, otro de los guardianes padres de Dioniso. De esta relación nacieron los centauros del Peloponeso, entre ellos los más conocidos fueron Folo, que es uno de los que murió, que citamos hace un rato, Asbolo, Neso y Euritión. De Folo es recordada la historia de Hércules buscando al jabalí de Erimanto. En su búsqueda se detiene en la cueva de Folo. Folo era el guardián de la bodega de vinos, que era de todos los centauros. Pero acuérdese que los centauros donde tocaban el vino se ponían muy nerviosos y andaban secuestrando a todas las mujeres y violándolas. Entonces se le dio la instrucción a Folo de que no debía abrirla. O sea, vino el jefe de los centauros, ¿no? O habrá sido el mismo Quirón que le dijo, Folo, escuchame una cosa. Sí, vos vas a ser el que va a cuidar la puerta de la bodega, donde tenemos el vino. Y te acordás que el vino los pone locos a todos, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo, obviamente, me acuerdo de la boda de Piritó. Estuvo buena, ¿eh? Bueno, no se tiene que repetir. Así que, Folo, escúchame, no le abras la puerta de la bodega a nadie. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Porque donde huelan, así nomás, oler el vino los centauros, se arma otra vez un lío. Así que no abrís la puerta, ¿se entendió? Sí, perfectamente. Entonces, cuando Hércules visitó a Folo, le insistió en que debía abrir la bodega, ya que había sido guardado allí un vino de 4 generaciones que lo esperaba a él. Como diciendo, le dijo Hércules, escúchame, Folo, acá hay un vino que tiene mi nombre y que me lo guardaron acá para mí, así que me abrí la puerta inmediatamente. Y usted no le puede decir que no a Hércules. O sea, le puede decir, y es la última cosa que hace. Así que Folo fue inteligente y abrió la jarra de vino, y el fuerte olor llegó a los centauros, que se intoxicaron por el solo olerlo, ¿no? Y tomaron por asalto la cueva de Folo. Y se armó una de centauro y vino que no le puedo explicar. Hércules disparó su flecha otra vez, envenenada contra los centauros, tratando de alejarlos, y los centauros venían como moscas, matando e hiriendo a muchos de ellos en el proceso. Cuando la batalla había terminado, Folo, ¿no?,
recogió una de las flechas que habían causado tanto daño y se le escapó de las manos y le cayó en el pie y se murió en el acto. Pobre Folo. Los dioses lo subieron a los cielos como a la constelación de Centauro o Sagitario. Por eso no se sabe si es Quirón el del Centauro o el pobre Folo. En esta disputa hay varios centauros muertos. La figura, por ejemplo, Asbolo, de quien se dice que era un gran vidente. Asbolo previó la batalla entre lapitas y centauros y trató de prevenir a sus compañeros, pero el olor del vino que impregnó el aire nubló sus sentidos. Y Centauro al fin, él también fue a la cueva de Folo en un intento de obtener el vino. O sea que el centauro moría por el vino, o sea, no se podía resistir. Hay cosas en la vida que usted se propone no hacerlas más, pero son más fuertes que usted, porque es la fuerza de la inercia. Así como el centauro, cuando podía hacer cualquier cosa, ¿no? Decir, bueno, no voy a comer más esto, o no voy a correr por tal lugar, ¿no? No voy a buscar a la centaura tal, pero cuando olían vino no había forma de parar al centauro. El centauro al oler el vino se perdía. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida, si usted se observa, que descubrirá que lo pueden. Hay personas que, digamos, mueren y bueno, por una comida determinada, o el dulce simplemente. Otras personas que mueren por, no sé, el sexo opuesto, mueren por, no sé, comprar cierto, no sé, un par de zapatos, un libro determinado. O sea, tienen una afición, tienen algo que se convierte en una obsesión, algo que saben que es preferible mantenerse lejos, porque si usted se acerca va a caer. Así como el que se está curando de una adicción, le dicen, mire, usted está, digamos, curado, porque hizo la desintoxicación, pero no vuelva. No vuelva con sus viejos amigos, no frecuente los lugares que frecuentaba, porque donde a usted le ofrezcan de nuevo, ¿no? Le digan, ay, ¿no querés fumar un poquito otra vez? Una pitada nada más. Bueno, usted no va a poder decir que no. Y donde fume ya se pierde, se pierde. O donde coma, o donde tal cosa. Entonces, todos nosotros sabemos cuáles son aquellas cosas que pueden más que nosotros. Entonces, simplemente intentamos evitar su cercanía. Si usted lo puede, una torta de chocolate o una tarta, según donde usted viva, como se diga, vale más no comprarla, no tenerla en casa, no ir a un sitio donde la vendan, intentar no pasar en el supermercado por la zona de, no sé, donde están las neveras o heladeras, y si a usted le tientan los helados, justamente no pasar por ahí, y así. Y llevado a un plano ya de persona, si usted sabe que estar en la compañía de cierta persona va a hacer que usted se deje llevar por esos encantos, bueno, es preferible evitarlo. Y al evitarlo usted no cae en esa posibilidad. Sin embargo, hay otras cosas que no pueden mantenerse lejos. No porque usted no pueda alejarlas físicamente, sino porque no las puede alejar interiormente. Es decir, usted puede decir, bueno, no me rodeo de ninguna torta, ni masas, ni ninguna cosa rica, ni chocolate, ni nada, pero lo lleva dentro. Y eso lo guarda usted como recuerdo, ¿no? Como una especie de pálpito, algo que pulsa dentro de usted y que le dice dulce. Y usted sabe que no va a poder resistirse y que va a comer. Entonces, eso le pasaba a los centauros. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, bueno, en realidad a todos nosotros, con diferentes cosas. Algunos es simplemente un dulce y no tiene más consecuencia que unos kilos de más. Pero otros son la debilidad por cierta persona. O fíjese, en casos como los pedófilos, la debilidad por los niños. Y esas son consecuencias mucho más trágicas, más graves, ¿no? Pero tanto el que muere por un dulce y no puede contenerse, como el que muere por el sexo opuesto y no puede contenerse, no puede discernir, como hacía Ixión, o sea, como no hacía Ixión, que no discernía, no decía, esta es la esposa del rey de los dioses, esta es Hera, no se la tengo que tocar a Zeus, no la tengo que buscar, y aun si viene Hera y me busca a mí, le tengo que decir que no. Bueno, Ixión no tenía eso. Ixión, como buen padre de todos los centauros, fue
una persona que se entregaba por completo a sus inclinaciones, no tenía pruritos, era un psicópata. Bueno, de la misma manera y en un grado diferente, todos nos dejamos llevar, como dice ese tango, ¿se acuerda? O si no lo conoce, Por una cabeza, de Gardel, que dice: por una cabeza todas las locuras, su boca que besa calma la tristeza, borra la amargura. Habla de una persona que dice que, que apostar a la carrera de caballos es para él una perdición, que él se propone a sí mismo no apostar más y que nunca más lo va a volver a hacer, pero que si llega a saber de una fija, es decir, de un caballo que tiene posibilidad de ganar, lo va a hacer. Y durante todo el tango compara a ese caballo ganador, o posiblemente ganador, con una mujer y sus encantos, ¿no? Con una boca que besa, con unos labios de fuego, dice en un momento. Es decir, él sabe que tiene que resistirse a esa mujer, por ejemplo, determinada. Quizás porque no le conviene, quizás porque no es la adecuada, quizás porque le traería problemas. Pero sabe que igualmente lo va a poder, que tarde o temprano lo va a hacer, que se va a entregar, o sea, reconoce su propia debilidad. Es un poco como reconocer la famosa, que decimos siempre, la Yetzar Hará, esa joputez natural de uno. Entonces, como digo, uno puede preservarse a través de cierto aislamiento de la fuente de tentación, pero también sabe que la tentación es o está en uno mismo y que eso no puede evitarse de ninguna manera, tarde o temprano se hace. Entonces, eso le pasaba a los centauros con el vino. Entonces dice Asbolo que previó la batalla entre lapitas y centauros y trató de prevenir a sus compañeros, pero el olor del vino que impregnó el aire nubló sus sentidos. Centauro al fin y fue a la cueva de Folo en un intento de obtener el vino. Murió crucificado por las flechas de Heracles. Pero podríamos decir murió contento, porque también piense esto, preservarse continuamente. ¿Para qué? Preservarse de no comer el dulce ese, preservarse de no ir al sitio aquel porque es el sitio que no debo ir, preservarme de enamorarme de tal persona, preservarme de, no sé, entregarme a mi pasión por el peligro, preservarme de no comprar tal cosa porque eso me va a afectar a mi economía. Pero si usted no comulga, ni aunque sea de vez en cuando, con el caos, si no comulga con el entregarse, usted se convierte, ¿saben qué? En un Quirón. Se convierte en lo contrario a los centauros, en alguien completamente despierto, como le pasaba a Ouspensky, uno de los seguidores de Gurdjieff, del que hemos hablado en algún programa anterior, que quiso morir de pie. No quería morir sentado ni acostado, no quería que la muerte lo tomara, lo cogiera, lo agarrara. Él quería escapar a las garras de la muerte, quería morir no adormecido, quería morir hasta el último momento manteniendo el hilo de conciencia. Es decir, entregarse a ese caballo ganador en la carrera y apostar finalmente, aunque sepa uno que al apostar va a perder todo su dinero y va a quebrar económicamente, o enamorarse de esa mujer que sabe que le va a traer mil y un problemas, y sin sabores, pero no lo puede evitar. Y en el acto de entregarse, en el acto de no preservarse, hay un disfrute, que es el disfrute del desahogo, de un desaparecer, porque preservarse por continuamente es como la persona que se mantiene ayunando. Finalmente cuando come hay un placer muy grande, mucho más grande que el que no ayunó. Entonces, intentar preservarse de aquellas cosas que uno considera que le van a hacer daño o le van a complicar la vida, es una forma también de potenciar el momento de la entrega. Un momento que usted sabe que va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Y usted va a romper la dieta, y usted va a traicionarse enfadándose cuando dijo que no se iba a enfadar más, o entristeciéndose, o complicando las cosas cuando dijo que no las iba a complicar más. Es decir, el entregarse a la pasión, al desorden, a su naturaleza centauro, a la naturaleza ninfa, que a veces es traída por otro, ¿no? Canalizada por otro, aparece en nuestra vida esa ninfómana o ese don Juan o ese
esa torta de chocolate que nos reclama o algo. Bueno, ese es el caos. Y ese caos es como un, bueno, se me fue la palabra ahora, como poner paños fríos en nuestra vida, ¿no? Como, bueno, no me sale la palabra que quiero decir, pero es como aplacar una especie de intensidad insostenible, que es la intensidad de Quirón. El vino de los centauros y el caos que se generaba con ellos es el caos dionisíaco. Y Quirón, por su dolor, fue traído al mundo apolíneo. Quirón era un hijo de Apolo, era un duro. Y no lo aguantó más. Entonces, lo que le pasó a Asbolo, de dejar de llevar por el vino, es esto, es un soltar. Él no se resistió demasiado. Murió crucificado por las flechas de Heracles, pero habrá muerto contento, degustando aunque sea la fragancia de ese vino. Otro como Pilenor, antes de morir, se lavó sus heridas en el río Anigro, y desde entonces sus aguas están malditas y llenas de malos olores. Neso también es conocido por el rapto de Deianira. Los centauros están muy vinculados a Hércules. Deianira era la mujer de Heracles, de Hércules. Este lo mata con una de sus flechas, a Neso, pero antes de morir Neso, que se estaba raptando en realidad a Deianira, le dice a la joven que hay que tener, como se dice, cojones para raptar a la esposa de Hércules. Yo no lo haría, es muy complicado. Uno se gana la ira de Hércules encima de uno, lo cual es sinónimo de muerte. Entonces Neso le dice a la Deianira antes de morir: escúchame, Deianira, me estoy muriendo porque tu marido me disparó una flecha. Yo sé que te rapté, ¿viste? Pero mira, como me caíste bien, te voy a decir algo. Si notas que Hércules te empieza a engañar o alguna cosa, guarda la sangre de esta herida mía y cubrí con ella ropa de tu marido para mantener su fidelidad. Deianira, al sentir tiempo después que su marido la abandona por otra, hace como dijo el centauro y provocó así la muerte del esposo. Al tocar la sangre del centauro, ahora envenenada con la sangre de la hidra, la piel del héroe. Es decir, el centauro envenenó a Hércules. Y ese fue su fin. Luego también está la centauromaquia, que es la guerra de los centauros. Dos centauros fueron conocidos como Euritión, uno de la raza del Peloponeso, que fue muerto por Heracles cuando pretendió la mano de una de sus hijas, ¿no? Aparentemente un centauro vino un día y dijo: sí, dijo Hércules, soy el centauro Euritión. ¿Y qué querés, centauro? Me gusta una de tus hijas, ¿viste? Ah, ¿sí que querés una de mis hijas? Sí. Vení acá. ¿Sabés qué es esto? No, ¿qué es? Este es mi garrote. ¿Sabés cómo duele, no? Vení. Y lo mató a garrotazo. El segundo era el líder de los centauros de Magnesia y Tesalia. Magnesia, ahí estaban las yeguas que Kentauro fue el que hizo el amor o tuvo relaciones con ellas, y de ahí nació toda la raza de centauros. Fueron invitados a la boda de Pirito, el hijo de Ixión, con Hipodamia. Aquí los centauros eran invitados como parientes, ya que descendían de Kentauro, que era hijo de Ixión justamente. Y ahí es donde tomaron vino, porque pensaron que era cerveza, lo confundieron. Vio como uno que le dan, no sé, una botella, dice: ay, dame un poco de agua que no dé más. Hace calor, supóngase. Y usted se empina la botella ahí, empieza a tomar, y resulta que era vodka. Usted no sabía, porque era transparente. Y para cuando pegó el quinto trago, usted ya está en un estado que ni se puede sostener. Esto les pasó a los centauros, que empezaron a beber pensando que era cerveza. Vio que una cerveza puede beber mucha más cantidad que el vino sin que le haga efecto. Y los centauros eran muy sensibles al vino, extremadamente. Entonces los centauros, tras haberse embriagado durante el banquete, trataron de violar a la novia, es cosas que pasan, ¿vio? Y a otras mujeres, generándose una guerra entre los lapitas, el pueblo del novio, y los centauros. Y al final los lapitas ganaron por la ayuda de Teseo, que era muy poderoso, que a su vez era
uno de los aprendices de Quirón, amigo y compañero de aventuras de Pirito. Muchos centauros murieron, entre ellos Antímaco, muerto por Ceneo, Pienor y Demoleón, ambos muertos por Teseo, Tereo, famoso centauro cazador de osos, también resultó muerto por Teseo, Ciliaro, que era guapo y valiente, participó en la batalla contra los lapitas y fue fatalmente herido por una lanza. Murió en los brazos de su amada esposa Ilonoma. Le dijo Ciliaro, le dijo: Ilonoma, te amo, hasta luego, me muero. Era así, de cortas palabras, hablaba como en telegrama Ciliaro. Fue la única hembra, parece Ilonoma, miembro de la tribu de los centauros que asistió a la boda de Pirito. Cuando su esposo, Ciliaro, fue asesinado en la batalla que se entabló en la fiesta, ella se suicidó arrojándose sobre la lanza que mató a su esposo. Esas son, esposas. No esas que cuando uno se muere ya al otro día están con otro. Y dice, bueno, y viceversa, ¿no? También por una lanza perdida muere el centauro Echeclo. Y Amico, también, que era un gran amigo, también luchó contra los lapitas y finalmente murió por Pelates, que fue obviamente el creador del Pilates. A partir de ese nace esta práctica física. Entre los lapitas, Crantor muere por un tronco lanzado por Demoleón hacia Teseo, que tenía mala puntería. Demoleón, y tiró un tronco esperando pegarle a Teseo y le pegó a Crantor. Y Crantor habrá puesto una cara como diciendo: ¿por qué no practicaste mejor? Ceneo era en origen una doncella llamada Cene o Cenis, violada por Poseidón. Poseidón, como se habrá dado cuenta, como todo bicho que caía en su red, lo violaba. Así como la araña, toda mosca que va a parar a la telaraña se la come, bueno, esto igual. Como consuelo, le concedió un deseo, que no fue otro más que convertirle en un hombre invulnerable. Lo convirtió en hombre, le cambió de sexo. Le concedió un deseo que no fue otro que convertirle en un hombre invulnerable. Así acompañó en aventuras a muchos héroes y muere finalmente aplastado por troncos que lanzaron los centauros en su lucha contra los lapitas. Hemos recorrido hasta aquí la historia de los centauros. Vamos a escuchar una canción y cuando regresemos vamos a hacer una reflexión final acerca de todo esto que hemos transitado. Vamos a escuchar el tango Tormenta, cantado por Malena Muyala, que es un tango triste realmente, que habla de ¿por qué a mí? Esa pregunta eterna de ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué esta enfermedad yo? ¿Por qué estas condiciones son las mías? ¿Y por qué a los demás parece irle mejor que a mí? Y yo con tanto esfuerzo no puedo llegar a lo que los demás llegan. ¿Por qué? Este es un diálogo entre un hombre que se siente así, o una mujer, y Dios. Entonces, quizás es lo que nuestro protagonista de hoy, Quirón, le planteara, vaya a saber, a Zeus, al rey de los dioses. Y ahora regresamos con más La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, y ya el final de nuestro programa. Perdido en la tormenta de mi noche interminable.